Bendiciones, Dios le bendiga de manera especial y poderosa. Bienvenidos una vez más a nuestro segmento de Manto de Gracia en esta serie. Este es el capítulo número 2, muy pedido por la gente, ¿verdad, Pastor Amén. Víctor? Y hoy estaremos hablando, seguimos nuestra serie conociendo al Espíritu Santo, y hoy vamos a abordar el tema de cómo recibir al Espíritu Santo y cómo podemos conocerlo. Recuerden, por favor, suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras diferentes redes. Bueno, Pastor, dele el saludo. Gloria al Señor. Bueno, Dios les bendiga a todos, Dios les guarde, y sobre todo nuestro anhelo, nuestro deseo es que puedan ser bendecidos, empoderados, enviados y comisionados a través del poder de la palabra inspirada y revelada por el Espíritu Santo. Dos Aleluya. poderosos temas que tenemos esta hora para compartir con cada uno de ustedes. Sé Aleluya. que le va a bendecir de manera especial, y sobre todo nosotros también estamos siendo bendecidos, y también creo que se abre un portal al conocimiento y la revelación del Espíritu Santo. Conociendo al Espíritu Santo y Wow, cómo tremendo. recibirlo, porque no se puede recibir a quien no conoces. Eso es totalmente de acuerdo. Aleluya. Y para empezar, queremos pasar nuestra enseñanza en la carta que Pablo le escribe a los Corintios, su segunda carta, capítulo 13, verso 14, donde Pablo está dando un saludo y dice: la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Yo creo que desarrollar o entender la comunión con el Espíritu Santo es saber que comunión representa una relación cercana, Sí, representa una relación de intimidad, de participación, donde no solo soy yo el personaje, amén. sino que somos yo y el Espíritu Santo. O sea, estamos trabajando juntos para entender y hacer la voluntad de Dios sobre la faz de la tierra. Y una de las cosas que nosotros debemos de hacer para conocer al Espíritu Santo es todo lo que encierra esta palabra comunión. Amén. Lo primero es relacionarse. Relacionarse. ¿Qué tiene que ver relacionarse? Tiene que ver con pasar tiempo. Sí, No podemos conocer al Espíritu de Dios si no estamos dispuestos a pasar tiempo. Y yo creo que todos nosotros en nuestra vida cristiana hemos luchado con lo que es dar de nuestro tiempo. Damos nuestro tiempo a nuestro trabajo, trabajamos 8 horas. Para la gente siempre damos de nuestro tiempo, pero cuando es en torno a lo espiritual, cuando es en torno a pasar tiempo con el Espíritu Santo, siempre hay como una batalla, sí, siempre hay como un cansancio. Y yo he aprendido esto, que no podemos darle de último lo que nos sobra de tiempo al Espíritu Santo. Creo que Él tiene que ser nuestra primer visita. Cuando nosotros nos levantamos, lo primero que debemos de hacer es invertir nuestro tiempo en el Espíritu Santo. es así. Usted no tiene que decir eso. Es poderoso hablar acerca de conocer al Espíritu Santo. Número uno, para conocer a alguien más tiene que presentarte a ti o presentarte a la otra persona. Entonces nos damos cuenta que quien nos presenta al Espíritu Santo es Cristo. Sí, No podemos conocer al Espíritu Santo si antes no es revelado a través de Cristo. Cristo es el puente, Cristo es lo que nos conecta con la parte espiritual, porque conocemos lo que pasa en Génesis. En Génesis Dios habló de muerte, pero la muerte que Dios está hablando en Génesis no es una muerte física, está hablando de una muerte espiritual. ¿Y cuál es la muerte espiritual? Es el desconocimiento o dejar de conocer o dejar de tener contacto con el Espíritu Santo. Cuando el hombre estaba en Edén, estaba en el huerto, tenía un continuo contacto con la presencia de Dios. Por ende, Adán no necesitó que nadie le enseñara cómo ponerle nombre a los peces, porque la sabiduría que emana del Espíritu Santo, al tener contacto con ella, le era revelado. Entonces él dijo: el día que tú comas del árbol, ese día vas a morir. En otras palabras, se te será arrancado lo que es el Espíritu Santo.
el diablo sabía lo que estaba buscando y no era que el hombre lo echaran del huerto, sino desconectarlo del Espíritu Santo. Porque el diablo siempre ha sabido que la fuente de todo conocimiento y de toda ciencia es el Espíritu Santo. O sea, usted me está diciendo que el propósito del enemigo en el Génesis, más que contaminar al hombre, era separarlo de la presencia de Dios. Totalmente. Que ya no pudieran tener esa conexión con el Espíritu Santo. Y yo creo que eso sigue vigente como uno de sus objetivos en el día de hoy. Yo creo que el enemigo es sagaz y sabio. Y él inventa estrategias para separarnos de lo que a nosotros nos da vida. Aleluya. Y cuando usted hablaba de presentar, vemos que Jesús introdujo al Espíritu Santo a sus discípulos. Le dijo, y si no me fuera, entonces no puedo enviar al otro consolador, o yo rogaré para que el Padre de otro consolador que esté con vosotros para siempre. Y eso es una de las cosas que nosotros debemos de tener en mente, de que el enemigo nos hace creer que él se ha apartado. Mira, es poderoso porque estoy mirando dos panoramas. Estoy mirando el panorama del primer Adán. El primer Adán es destruido y es desconectado, pero el segundo Adán no viene como uno destruido, sino viene como el constructor de lo que se destruyó. Entonces, en Génesis tú te das cuenta que Dios crea un muñeco de barro. El muñeco está inerte en el piso, no se mueve. Y Dios sopla sobre el muñeco aliento y dice que viene el hombre a ser un ser viviente. Pero yo quiero hablarte desde una experiencia personal que tuve con el Señor estos días. Esto es bíblico lo que te voy a decir. Amén. Y es que una madrugada estoy orando, le estoy diciendo, Dios, muéstrame al Espíritu Santo, quiero recibir al Espíritu Santo. Y quizás haya gente que nos va a señalar, pero hay un montón de predicadores que están predicando sin el Espíritu Santo. Sí, claro. Hay un montón de gente que está haciendo milagros sin conocer al Espíritu Santo. Pero yo quiero hoy relacionarme contigo. Y Dios me dijo, oye como Dios me dijo, muérete. Yo recibí esta palabra en mi espíritu 5 de la mañana y Dios me dijo, para recibir al Espíritu Santo, el paso número 1 que tienes que hacer es morirte. Porque Él no habita en una vida que está viva, viviendo sus sentimientos, sus emociones y sus amarguras. Y me llevó al Génesis, me dijo en Génesis, recuérdate que lo que el hombre necesitó para recibir al Espíritu fue estar muerto. Dios. El hombre estaba inerte en la tierra y para poder recibir vida tuvo que estar muerto primero. Entonces yo me doy cuenta de algo. Lo que Dios me está diciendo es que para yo recibir al Espíritu de Dios, primero debo morirme para que Él comience a vivir y darme existencia. Oh, gloria al Dios del cielo. Entonces el Espíritu Santo es la vida de Dios y Él no va a entrar a un cuerpo que ya está vivo. Va a entrar un cuerpo que se murió, que necesita la vida, el aliento de vida. Y eso entendí. Dios, cuando tú te mueres, entonces el Espíritu Santo va a llegar a ti. ¿Qué es morirse? Es no vivir por mis propios méritos. Es no vivir. Es allí donde tumbamos las medallas, tumbamos no vivir todas las para cosas. Nosotros mismos. Exacto, vivir para el Espíritu Santo. Entonces, para yo recibirlo, Dios me está diciendo, tienes que morirte. Y aquí es que comienza lo bueno. Esto me pasa el día anterior, pero al próximo día, en lágrimas, yo me duermo y cuando despierto, casi a las 4 de la madrugada, Dios, hay una palabra que me dice en medio de un éxtasis, y me dice, lo mataste. Y comenzó el murmullo, tú lo mataste. Y yo estaba peleando con alguien, y mientras yo peleaba con alguien, pero lo raro es que yo peleaba con alguien que tenía mi mismo rostro, y yo lo golpeaba y cayó en el piso y murió. Y cuando muere me dice, lo mataste. Y yo desperté y cuando despierto, lo extraño es que alguien me reclama, tú lo mataste. Y yo digo, pues quédate con él. Y cuando me viro, literal, en esta misma habitación donde estamos, y yo miré a la derecha y vi otro Víctor al lado mío muerto. No fue no fue un sueño, no, literal. Vive Dios en cuya presencia estoy. Dios y cuando me volteo, veo que mi cuerpo está muerto al lado mío, pero yo sigo vivo. Cuando lo miro así, una voz me dijo, ahora estás listo. Ahora estás listo para recibirlo. Pero entonces sigo indagando. Dios, muéstrame al Espíritu Santo, úngeme. Y es allí donde Dios me dice, no busques la unción, busca al que unge. Porque hay gente caminando en la unción. Saúl caminaba en la unción, mas ya el Espíritu Santo no estaba con él. No estaba con él. Saúl aprendió a conocer la unción, mas no al que unge. Para Saúl, quien lo había ungido era Samuel. Y hay gente que hoy, mire, hay gente que hoy está caminando en una unción que un apóstol le puso la mano, pero no conoció al que ungió al apóstol.
Wow. Hay gente que está caminando en la unción que un pastor le puso la mano, pero no se le ha revelado el Espíritu Santo, aquel que domina, aquel que agarra, aquel que secuestra tu vida, que gobierna tu vida, te indica. Por eso tenemos gente que está yendo donde Dios no lo mandó, donde Dios no lo envió a estar. Hay gente que está pisando donde Dios no lo mandó a pisar. Hay gente que está predicando lo que Dios no le mandó a predicar. Hay gente que está hablando lo que Dios no le mandó a hablar. ¿Por qué? Porque ellos quieren seguir viviendo su vida, sus agendas. Y Dios hablaba conmigo estos días. Dios está diciendo: necesito profetas que se mueran, necesito evangelistas que se mueran, necesito pastores que se mueran, apóstoles que se mueran, porque cuando tú te mueres es allí cuando Dios vuelve a soplar ese aliento de vida y comienzas a operar en lo que es la dimensión del Espíritu Santo. Wow. De verdad que estoy atónito con la revelación y qué experiencia tan poderosa usted tuvo en esos días. Verdaderamente que cuando, y es bíblico lo que estamos recibiendo, porque cuando alguien habla desde una perspectiva de vida, de que ya entiende que murió, que se entregó al Espíritu Santo, es donde puede citar lo que el apóstol Pablo dijo. Ajá. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pablo se atrevió tanto que dijo: sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Y escribió tantas cosas sobre andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque vivir para el Espíritu Santo no consiste en agradar a los hombres, no consiste en agradar a la gente que me aplaude, sino que consiste en agradar al Espíritu Santo. Y yo sé que esto puede sonar confuso, porque hay mucha gente que entiende que tener éxito personal en la vida es señal de que al Espíritu Santo le está agradando lo que ellos están haciendo. No es así. Y no es así. Así es. Tú puedes tener resultados asombrosos en tu vida personal y no estar haciendo o ejerciendo el llamado que Dios depositó en tu vida. Una pregunta. El hecho de que una persona hable en lenguas significa que ya conoce al Espíritu Santo. No. ¿Por qué lo dice? Porque el hablar en lenguas, según ¿verdad? Lo que vemos en la palabra de Dios, es alguien que ha recibido la señal, la investidura del poder del Espíritu Santo. Pero mucha gente puede sentir esa investidura de poder y hablar en lenguas ese día, pero no necesariamente mantener una relación continua con el Espíritu Santo. Podemos decir que hablar en lenguas es un don. Es un don, claro. Eso, y es una señal. En Pentecostés se hizo como señal de que el Espíritu Santo había venido sobre ellos. No necesariamente sobre todo el que habla en lengua es la señal de que recibió el Espíritu Santo. Ahora, era la señal notoria, sí, claro, porque la lengua que ellos hablaron no eran lenguas angelicales, no eran lenguas misterio, porque cuando tú hablas en lengua habla misterio para los hombres, pero estaba hablando en lenguas humanas para transmitir un mensaje. Claro. El propósito del Espíritu Santo en ese momento era tocar las multitudes que estaban allí, más también era cambiarlos a ellos. Yo entendí que Pedro ese día conoció al Espíritu Santo, porque desde ese día la vida del apóstol Pedro fue transformada. Sí, fue otro Pedro. Entonces, es importante saber que una señal verdadera, fidedigna de que alguien conoce al Espíritu Santo es la transformación que se revela, que no comienza afuera, comienza en lo interior, comienza desde adentro. Por eso Jesús dijo: Él va a estar con y en ustedes. Ahora, con, fuera para operar en lo sobrenatural, y dentro para trabajar conmigo desde adentro. Alguien que no aprende a matar sus emociones, a matar su vida, a matar su ego, a matar su yo, que fue lo primero que le tocó a Pablo. Para Pablo conocer al Espíritu Santo, lo primero que Jesús hace cuando se le revela, Pablo tumba. Lo tumbó. ¿En qué le iba montado? No, la Biblia no especifica, pero lo tumbó. Esto es señal de que lo mató. Esto es señal de que le quitó el pedestal que él tenía. Esto es señal de que le quitó las medallas que adornaban sus paredes, los diplomas. Pero Pablo, ¿quién era Pablo? Uno de los hombres más ilustres que se había criado a los pies de un catedrático, un diplomático, y él se mofaba de haber sido un discípulo de Gamaliel. Pero Jesús le está diciendo: dura cosa te es dar contra el aguijón.
Entonces él cae y queda a oscuras, queda en tiniebla, y entonces él tiene que recibir la verdadera revelación. Entonces hay gente que hoy simplemente tiene instrucción, pero no tiene la unción del Espíritu Santo, y esa unción a veces es prestada, pero Dios trató conmigo. No quiero que la gente camine con una unción prestada, sino que se deje llenar como un río. Llenar con el fluir del Espíritu. Exactamente. Wow, tremendo, tremendo. Y si no te dejo hablar. Hablando de eso, de que tenemos que morir para recibir el Espíritu Santo. ¿Tú sabías que, tú hablando de eso, me llega a la mente que en el proceso de conocer al Espíritu Santo, ese es el objetivo? Morir. Jesús estaba en el desierto. Wow. 40 días, 40 noches. Y el enemigo, con lo primero que ataque, con su ego, Dios, con su orgullo, le dice: pero si tú eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. wow. Él sabía que Jesús era hijo de Dios, y Jesús también sabía que él era hijo de Dios. Pero Jesús decidió someterse, obedecer, y respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo tentó también con muchas otras cosas, como que Dios enviaría a sus ángeles acerca de ti. Y Jesús sabía que los ángeles del cielo estaban a favor de él. Pero ese no era el objetivo de ir al desierto. El objetivo de ir al desierto era aprender a caminar con el Espíritu de Dios. ¿Y por qué el desierto? Porque el desierto es un lugar solitario. Es un lugar donde tú no puedes depender de recursos visibles. Wow. Alguien que quiere aprender a conocer al Espíritu Santo debe de literalmente sacarse los ojos físicos y aprender a caminar en la fe, aprender a caminar cuando las cosas están cerradas, solamente escuchando la dirección del Espíritu. Dos cosas. Aprendí algo por instrucción divina, que el desierto no es para gente viva. El desierto es para gente que ya se murieron. Comienzo con Moisés. Moisés sale de Egipto. Cuando Moisés sale de Egipto, automáticamente la comunidad egipcia, la comunidad hebrea lo sepultó, lo mataron. Para ellos se muere. Pasan 40 años y ya en Egipto piensan: Moisés está muerto, Moisés se murió. Entonces, a los 40 años siguientes, la salsa se les revela y aparece allí la salsa, Dios hablándole a Moisés: ya Moisés está muerto, ya Moisés para nadie existe. Y Dios llama a la gente que aprendió a morirse. Entonces, pasa con Moisés. Moisés se muere para recibir una vara y recibir instrucción de Dios. Pero Jesús no se muere en el desierto, Jesús se muere antes de llegar al desierto. La Biblia habla que cuando Jesús va al Jordán para ser bautizado por Juan, de repente entra en las aguas. El bautismo significa muerte, sepultura y resurrección. Cuando Cristo se sumerge sobre las aguas, se entiende que en ese momento la naturaleza adámica la está sepultando ahí. Y cuando Él emerge de las aguas, entonces se abre el cielo. ¿Por qué el cielo no se abrió antes? Se abre el cielo y el Espíritu Santo desciende y la voz dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué es lo que Cristo vino a hacer con nosotros? Cristo no vino a redimir el cuerpo de pecado. Vino a redimir el alma, que era lo que había muerto, la separación. Dejamos de tener contacto. Por eso Malaquías dice, hasta Mateo, que hubo 400 años de silencio. Y es decir, que Dios no le va a hablar a gente viva. Dios mío. ¿Por qué Dios lleva a Ezequiel a un valle de huesos secos y le dice: profetiza eso? Dios. Y profetiza, y profetizó y se unió a la carne, pero todavía estaba muerto. Y ellos te van a escuchar. ¿Por qué se levantaron? Porque escucharon. Entonces así estaba Israel y así estábamos nosotros. Entonces por eso es que Jesús viene como Ezequiel. Esto no lo dice directamente la Biblia. Viene en el valle de huesos secos y profetiza a los huesos secos. Se levanta un ejército como carne, entonces tiene que soplar al Espíritu. Y dice: profetiza al Espíritu. Wow. Y de ahí recibieron vida. Wow, tremendo, tremendo. Y hermanos, nos quedamos ahí en que el primer paso, vamos a tener que entender, el primer paso para nosotros recibir, conocer al Espíritu Santo, es que tenemos que morir a nosotros mismos. Queremos ahora abrir un espacio para hablar rápidamente de una serie de hábitos, de cómo nosotros podemos conocer al Espíritu Santo. Y primer hábito es permanecer en oración. Sí. Sin oración no podemos conocer al Espíritu Santo. Que no quiero quitarle poder a lo que has dicho,
Pero creo que el punto más importante para llegar al paso de conocer al Espíritu Santo es creer en Jesús. Claro. Alguien que no ha experimentado el arrepentimiento. Mira, hay una confusión terrible en el pueblo de Dios y en gente no creyente. Y es que la Biblia dice, desde que creíste, fuiste ¿qué? Salvo. Y también que desde que creíste el Espíritu Santo vino como un sello sobre ti. Pero una cosa es que el Espíritu Santo te separó, te apartó, pero de repente la gente no conoce al Espíritu Santo. Entonces tú crees en Jesucristo por la fe. La Biblia dice que justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces cuando tú vienes a Jesús, crees en Jesús, entonces tu corazón se organiza y está condicionado para que Cristo te presente el próximo paso. Entonces el primer paso debe ser el arrepentimiento. Arrepentimiento de pecado. Sí, claro. Y a través del arrepentimiento vienen una serie de cosas, porque la gente cree que el Espíritu Santo se va a revelar por sí solo. No. Dice que nos anhela celosamente, pero nosotros también debemos de anhelarlo a Él. Aleluya. Dice, si nosotros nos acercamos a Dios, Él se acercará a vosotros. Y ahí donde viene un paso como es tan importante, la oración, pasar tiempo. ¿Qué dice que hacía Jesús? Jesús se apartaba a lugares y oraba. Nosotros, el único punto de contacto que tenemos con el Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo transforme nuestro ser, se muestre tal y como es a través de la oración, cuando nosotros pasamos tiempo con Él. Otro hábito muy bueno, y yo creo que usted practica ese hábito mucho, es meditar en la palabra de Dios. ¿Qué usted no tiene que decir acerca de eso? Bueno, mira, escucho mucha gente diciendo que la Biblia es el único libro que cuando tú lo lees, el autor de ella se posa al lado tuyo. Literal. Está ahí. Literal. Pero hay gente que creen que él está ahí y se queda callado. No. El trabajo de él como autor es sentarse a tu lado y cuando tú comienzas a meditar, entonces escucha su voz y entonces él viene con el rema, que es la palabra revelada o la Biblia que está dentro de la Biblia, y la palabra profética que está dentro de la Biblia se revela con el rema. Entonces la meditación promueve o provoca que a tus oídos llegue la voz de Dios. Entonces cuando tú meditas en la palabra se alteran tus sentidos. Entonces a veces meditando tú recibes códigos que no los recibes sentado escuchando un buen maestro, sí, claro, o un buen orador o quizás alguien, un buen conferencista. No, la meditación aplaza, desconecta tu carne y eleva tu espíritu. Exactamente. Wow, tremendo. Eleva el espíritu para poder recibir la palabra de Dios. Por eso Dios mandó a Josué a que meditara en el libro de día y de noche. Y dice que mientras él meditaba, entonces todo lo que él haría después de eso iba a ser próspero en ello. Nosotros crecemos cuando podemos meditar en la palabra del Espíritu. Hay gente que dice que Dios no habla todos los días. Yo creo que Dios habla todos los días y a cada momento. Lo que pasa es que nosotros no estamos dispuestos ni en la frecuencia necesaria para escuchar lo que Dios tiene que decirnos todos. Mira, eso hay que atacarlo ahí. Yo creo que es verdad que hay mucha gente emocionado. Dios no habla con todo el mundo. La primera señal de alguien que recibe la voz de Dios es que su vida es transformada. Sí, claro. Esa es la primera señal. Sus actos, su manera de accionar, sus palabras, cómo se conduce, refleja lo que recibió dentro. Entonces, hay gente que dice que Dios no habla todos los días. Si tú no le hables, no te va a hablar. Entonces, el primer paso para que Dios te hable es tú hablarle a Él. Entonces, si tú no hablas con Dios, automáticamente Dios no habla con el que no le habla. E incluso hay gente que son sordos espirituales, que Dios le está hablando y ellos no entienden. Y no es que Dios no está, es que ellos no están escuchando. Es que ellos no escuchan, exactamente. Entonces, eso es lo que está pasando. Y es imposible que alguien que vive dentro de ti no interactúe contigo. Si está lejos, tú no vas a escuchar lo que Dios está hablando contigo. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? Ella está en una controversia. No, ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén y que la salvación vino a los judíos. Dios, mujer, te digo que la hora viene y la hora es que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y tales adoradores busquen el Padre. Así que Dios siempre está buscando un oído que lo escuche. Dios siempre está buscando un corazón que reciba su voz. El problema es que estamos conectados en muchas cosas y no es lo importante, que es conectarse al Espíritu Santo. Mira, lo importante es, mira, la gente hoy, ¿qué me mueve a mí a buscar a Dios? ¿Qué mueve a un profeta a buscar a Dios?
¿Qué mueve un evangelista a buscar a Dios? Muy. Eso va en conocer al Espíritu Santo. Claro. Y ahí es donde, por eso era el punto que tú tocabas de que hay que morir. Claro. Porque cuando tú lo conoces a Él, tú no lo buscas por actividades. No quieres fama. Tú no lo buscas porque te invitan a predicar allí. Aleluya. O por un compromiso simplemente eclesiástico. Tú lo buscas porque tú le amas. Gloria a Dios. Tú lo buscas porque tú aprendes a conocerlo. Tú lo buscas porque tú amas pasar tiempo con Él. Y esto me lleva a lo que estaba estudiando de Moisés en estos días, de cómo Moisés valoraba la presencia de Dios, que Dios le dijo que iba a enviar un ángel para que fuera con ellos y lo entrara a la tierra prometida. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo ellos era llegar a la tierra prometida, pero Moisés está diciendo, no, un ángel me va a garantizar los mismos resultados que Dios dice en su palabra, pero no va a ser lo mismo. No se va a sentir igual. ¿Con quién yo voy a hablar? ¿Con quién voy a pasar tiempo? ¿Qué va a pasar cuando yo vaya al tabernáculo? Tú no vas a estar ahí. ¿Con quién voy a hablar? Y luego dice que Moisés, o Dios le hablaba a Moisés cara a cara, como un compañero le habla a su amigo. Y eso, mire, mi hermano, me marcó para siempre. Porque Moisés le dice en verso más adelante, si tu presencia no va con nosotros, mejor déjanos aquí en el desierto. Moisés prefería estar en el desierto con Dios que en la tierra prometida sin Él. Y esa pregunta que usted hace me hace pensar cuál es la razón detrás de yo buscar a Dios. Una agenda. ¿Por qué anhelo relacionarme con Él? ¿Por una agenda? No. ¿Por ir a las naciones? No. Esas son añadiduras que vienen del resultado de alguien que constantemente permanece en la presencia de Dios. Y por eso mucha gente cuando sale y tiene la oportunidad de viajar a países, de predicar, de eventos grandes, descuidan su relación con Dios. Y el miedo que yo, al verso bíblico que yo más miedo le tengo, es el que está en Apocalipsis, cuando el ángel le advierte a Efesios y le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo no quiero estar ahí. No quiero ser de los que hacen actividades, de los que predican congresos, pero que ya el primer amor no se siente igual. Mira, nadie habla acerca de Lucy Farrow. Era una afroamericana. Wow. Esta mujer no escribió libros. Esta mujer no aparece en grandes galerías como que hizo algo extraordinario. Se habla del avivamiento que hubo en la calle Azusa, del gran derramamiento del Espíritu Santo y el gran reformador William Seymour. Pero cuando tú analizas la historia te das cuenta que Lucy Farrow, aún peleando en contra de la esclavitud, y era imposible que alguien afroamericano, un negro, pudiera estar junto con los blancos, esta mujer aprendió a conocer al Espíritu Santo de rodillas. Ella pasaba horas de rodillas orando al Espíritu Santo diciendo, yo entiendo que hay algo más. Que de rato no se conoce a través de un profeta, no se conoce en una plataforma, se conoce con las piernas puestas en el piso, de rodillas. La oración te revela el corazón del Padre y te revela su presencia. Y cuando tú vas a hablar de este hombre, de Smith Wilkerson, algo así es el apellido, tiene 20 años predicando a Cristo, pero no conoce al Espíritu Santo. Él escribe y dice, 20 años con el deseo de experimentar más, y yo no entendía qué pasaba. Me faltaba algo más. Oraba por la gente y no se sanaba. Predicaba, gente se convertía, grandes campañas, pero él no conocía al Espíritu Santo y comenzó a orar. Y cuando conoció al Espíritu Santo, comenzó a operar en milagros extraordinarios. Es decir, que él lo que necesitaba no era la unción para predicar, sino conocer al Espíritu Santo. Este hombre resucitó más de 14 personas después de muerto. Dios mío. Cuando conoció al Espíritu Santo. Hay gente que hoy está predicando. Yo le dije a Dios en lágrimas, Señor, perdóname si todo este tiempo he estado predicando sin el Espíritu Santo. Necesito que el Espíritu Santo vuelva. Y hoy se hace necesario conocer al Espíritu Santo. El adorador tiene que conocer al Espíritu Santo. Todo, el músico, el evangelista, el maestro.
porque todos los ministerios trabajan bajo el mismo poder, bajo la misma influencia del Espíritu Santo. Pero qué poderoso eso, una mujer tremenda de Dios, en contra de la esclavitud, en contra de las enfermedades, pero el poder del Espíritu Santo marcó una diferencia. Incluso cuando no hablaban el mismo idioma, dice que Él da testimonio a nuestro espíritu. El idioma del Espíritu, el Espíritu sabe hablar su idioma. Y hay que hablarle al Espíritu Santo y detenerte y esperar que Él te responda. Claro. Porque hay gente que le habla y rápido se lanza. Por eso tenemos gente frustrada en el ministerio. Mira, yo compartía con el Señor esto. Wow. En el año 2014, comenzando en el ministerio, 2013, agarré y llamé a alguien al frente con un bastón. Estaba torcido. Y le digo, en el nombre de Jesús, suelta el bastón. Se lo quité, me lo llevé para mi casa y duré 3 días con el bastón en mi casa. Y a los 3 días fueron a buscar el bastón porque el tipo seguía torcido. Sí. Yo me fui de rodillas y me metí en el closet de mi casa y dije, Señor, ¿por qué no se sanó? Hay tanta gente que anda medio mal y tú lo usas en milagro y a mí no me usaste. Pregunto, Señor, ¿por qué no lo enderezaste? Oh, gloria al Señor. Pero eso me mató, eso hirió mi corazón. Porque yo entendía que Dios tenía que hacerlo porque la Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen. Pero yo no estaba listo. Ahora, ¿por qué no estaba listo? Y esto me lo dijo el Señor en estos días. Es que una persona viva se va a robar la gloria. Wow. Si Dios le quitaba el bastón y enderezaba a ese muchacho, para ese tiempo yo no iba a dar la gloria al Dios del cielo. Por eso Dios tiene que trabajar con un hombre antes de usarlo en cosas sobrenaturales. Sí, yo totalmente, yo creo en eso y me pasó un testimonio, incluso en su iglesia. Era la primera vez que me tocaba salir a ministrar fuera de mi pueblo. Imagínense cómo yo estaba contento, muy feliz con lo que yo estaba haciendo. Pero algo en el corazón del joven cuando empieza a predicar es que tiene el deseo de impresionar. Ajá. Y yo preparé un mensaje tremendo con el propósito de impresionar a la gente quizás que estaba ahí. Y todo el que predicó antes de mí, eso fue algo sorprendente, una gloria terrible. Dios estaba ahí. Y cuando yo predico, yo prediqué bien y todo, la gente quizás me felicitó, pero dentro de mí había un vacío, había una pregunta, pero ¿y qué pasó? Porque mi expectativa estaba más alta, yo esperaba que Dios haría más. Y desde ese momento yo dije, Señor, yo tenía un cuaderno que yo escribía todos mis mensajes ahí anotados. Dije, Señor, desde hoy, dejo de utilizar este cuaderno. Cuando yo vaya a predicar a un sitio, tú me dices lo que yo quiero, lo que tú quieras decirle al pueblo y yo lo hablo. Y desde ese día murió algo en mí que fue el querer impresionar a la gente. Cuando yo llego a los sitios, yo no tengo que mostrar mis dones. No tengo que querer profetizar, forzar la profecía, forzar los milagros para que la gente vea que yo soy poderoso. Eso no puede ser lo que guíe o defina tu ministerio. Es lo que el Espíritu Santo entienda. Amén. Cuando Él quiere sanar, la gente se va a sanar sin tú ni siquiera sin tú ni siquiera orar por ello. Yo he preparado mensajes para amigos exclusivamente. Y quizás ese día el Espíritu Santo, la gente no tiene su corazón bien o por cualquier otra razón y no se convierte en nadie. Otro día estoy predicando para la iglesia, prendido en candela y viene y se convierte en 10 personas. O sea, el Espíritu Santo tiene diferentes formas de hacer las cosas y eso es algo que nosotros como ministros debemos de aprender, que no es a nuestra manera, es a la manera del Espíritu. Ya que tú hablas eso, siempre el Espíritu Santo va a trabajar tras bastidores. Siempre Él va a dejar tu imagen en la plataforma, pero Él va a trabajar detrás. Sí, claro. Recuerdo que en el año 2022 yo fui a una campaña que me invitaron en Higüey. Y estoy ministrando, y cuando estoy ministrando, me lancé de la plataforma y dije, Dios va a hacer algo aquí. Porque estaba tan cargada la atmósfera, estaba como un poco, como estas veces que tú vas a los lugares y tú no has visto lo que tú pensaste que Dios iba a hacer. Y yo, fue como un ataque de rebeldía espiritual. Dije, hoy Dios va a hacer algo. Y automáticamente dije eso, yo no vi que pasó nada. Llamé los amigos, llamé a la gente, no se convirtió nadie. En 2022
Yo llegué a mi casa frustrado. Dios, ¿qué pasó? No hiciste nada. Yo amanecí en el piso, yo oré, yo ayuné, te busqué, preparé mensajes, pero Dios no me habló nada. Dios duró 2 años sin hablarme acerca de lo que pasó en la campaña. Wow. En el 2024 vuelvo a Higüey a predicar en una actividad bien grande. Y cuando llego al lugar no hay parqueo para yo parar el carro, estaba todo lleno y comencé a dar vuelta a la redonda en la manzana. Yo no sabía que Dios estaba provocando. Y cuando me logran dar vía para entrar a un parqueo, me dijo, solo hay uno para que usted entre. De repente yo entro, me estaciono y cuando salgo veo que un niño como de unos 9 o 10 años le dice a la mamá, mami, míralo ahí. Y yo, como la gente te conoce, a veces tú no sabes quién es. Mami, míralo ahí. Y le está nervioso y me está señalando. Aleluya. Yo no me doy cuenta. Y la mamá me mira y me dice, usted es Víctor Mora, ¿verdad? Yo sí. Y ella me dice, usted no sabe lo que Dios hizo. Yo, no, ¿qué pasó? Me dice, en el 2022, usted fue a una campaña a tal lugar. Me está hablando de donde yo vine herido. Me está hablando de donde yo vine frustrado. Y me dice, mira este niño, ¿usted lo conoce? No, no lo conozco. Nosotros estábamos en esa campaña. Mi niño tenía una pierna que estaba ya, que se le iban a cortar. Los médicos no encontraban, había una bacteria, había un problema. Ojalá este testimonio, la madre y este niño lo vean para que puedan corroborar esto. Y le digo, no, yo no lo vi. Me dice, sí, habíamos gastado todos los recursos humanos y ese día fuimos a la campaña. Cuando usted se lanzó y dijo, hoy Dios va a hacer algo, mi niño recibió al Espíritu Santo. Dios. Y cuando lo recibió, comenzó a saltar en la pierna que estaba dañada. Y desde ese día, hace 2 años, miren la pierna, el niño corrió, brincó, saltó. Cuando entré a la actividad en el 2024 y estoy testificando esto en la multitud, el niño volvió a recibir al Espíritu Santo y comenzó a llorar. Y ese día yo llegué a mi casa y llegué llorando otra vez, pero no deprimido. Yo llegué pidiéndole perdón. Perdóname, Espíritu Santo, porque estabas haciendo cosas aún cuando yo no la veía. Entonces yo aprendí de ahora en adelante que cada vez que Dios hace un milagro, me hago como que estoy en el 2022, que yo no vi nada, pero Él lo hizo. Confiar, claro, confiar. Y no robarme la gloria. El trabajo del Espíritu Santo. Wow, tremendo. Bueno, mis hermanos, este video ya vamos a concluir. Espero que esta enseñanza, lo que hemos compartido, las experiencias, hayan sido de bendición para cada uno de ustedes. Recuerden que Manto de Gracia Internacional les ama, les bendice. Por favor, recuerden suscribirse a nuestros canales de YouTube y síganos en nuestras diferentes redes. Ahí están, las redes están ahí abajo, están puestas ahí, a diferentes plataformas donde nos pueden buscar, tanto a Isaac Santos como a Víctor Mora. Ahí están, así que le damos gracias a Dios por este tiempo que usted ha invertido en escuchar las palabras del reino. Recuerde que para poder entrar en lo sobrenatural, primero hay que conocer al Espíritu Santo. Si Amén. Quieres operar en milagros, operar en sanidades, operar en ciencia y en cosas sobrenaturales, hay que buscar al que revela lo sobrenatural, que es la llenura del Espíritu Santo. Así que Dios le bendiga. Dios le bendiga. Bendiciones.